continuar, hermanos, con nuestra serie sobre el libro de Crónicas. Vamos a ir a Segundo de Crónicas, capítulo 1. Con la ayuda del Señor vamos a hacer una especie de panorámica de todo este libro de Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 1. Cuando lo encuentre, diga amén. Amén. Gloria a Dios, lo encontró primero que yo. Qué bueno. Segundo de Crónicas 1. Y yo quiero empalmar lo que vamos a leer en Segundo de Crónicas 1 con Segundo de Crónicas en el capítulo 36, el último. El primero y el último. Quiero empalmar ahí. Primero, Segundo de Crónicas 1, dice la palabra de Dios. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él. Y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Segundo de Crónicas 36. Ahora, el último capítulo. Mire conmigo el versículo 15. Segundo de Crónicas 36, 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y agarra el 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Vamos a orar primero. Padre, gracias por permitirnos reunirnos en este momento. Gracias por los que tenemos la intención de celebrar la ordenanza de la Cena del Señor. Pero más aún, escuchar tu palabra. Que tú nos hables. Reconocemos que necesitamos palabra de Dios. Háblanos, Señor. Quita todo tropiezo, todo estorbo.
y ponga en nosotros un corazón humilde, sencillo, dócil, sabiendo que quien habla es Dios. Háblanos, Señor, y usa a tu siervo bajo el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. ¿Por qué empalmé el capítulo 1 y el capítulo 36 de Segundo de Crónicas? Porque, hermanos, definitivamente nosotros como seres humanos con tantos defectos, tantos problemas, necesitamos aprender. Necesitamos aprender de la vida, de las lecciones de la vida. La vida es un constante aprendizaje. Y aprendemos mucho de las cosas pasadas. La historia tiene mucho que enseñarnos. ¿Y qué decir de la historia de Dios? La historia bíblica. Lo que Dios nos ha dejado narrado en su palabra, hermanos, nos sirve de mucho para aprender. Y esa es una de las razones por la cual Dios quiso que se escribiera este libro, el libro de Crónicas, que originalmente es uno, aunque ahora lo vemos en dos, como pasa con Samuel y como pasa con Reyes. Es uno, la historia sigue. ¿Y cuál es la intención de Dios con este libro de Crónicas? Sencillo, dejar una lección de vida a la nación de Israel. Una lección de vida para que aprendan algo tan elemental en cuanto a nuestra relación con Dios como la fidelidad. Ser fiel a Dios. Hermanos, ser fiel a Dios no es algo que brota o sale de nosotros de manera natural. La tendencia nuestra no es ser fiel. La tendencia nuestra es lo contrario. La tendencia nuestra es el pecado. Por eso, una de las cosas que nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender es serle fiel a Dios. Por eso he titulado este mensaje, Aprender a ser fieles. Como parte de la serie sobre el libro de Crónicas, una historia con propósito. Dios no nos dejó la historia bíblica porque sí. Él la dejó con un propósito. Dios quiere moldear a su pueblo. Dios quiere transformar a su pueblo. Dios quiere hacer de su pueblo un pueblo para su gloria. Un pueblo que se identifique con Él. Un pueblo que lo muestre a Él. Que muestre a Dios en su vida, tanto individual como colectiva. Ser fiel. Ese es el propósito de Dios. Como ya sabemos, Segundo de Crónicas comienza justo donde termina Primero de Crónicas. ¿Y dónde termina Primero de Crónicas? Termina con los reinos de David. El punto de partida fue entre los reinos de David y Salomón. Es una transición que hace la parte última de
Primero de Crónicas con la parte inicial de Segundo de Crónicas. En Primero de Crónicas 29, David estableció a Salomón como su sucesor. El hijo de David, Salomón. Y en el texto que leímos en Segundo de Crónicas 1, así lo vemos expresado. Quien aparece es nada más y nada menos que Salomón, hijo de David. Dice el texto, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él. Óigame, mi hermano, que se pueda decir de nosotros tales palabras es una bendición. El Señor estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y Salomón comenzó siendo consecuente a la gracia y la misericordia de Dios. Porque Salomón, hermano, no tenía ningún tipo de mérito para recibir esas grandes cosas de parte de Dios. ¿Qué mérito tenía Salomón? Salomón fue un muchacho que se crió en el palacio. Un hijo de papi y mami, como decimos nosotros hoy. Salomón no sabía lo que era sudar la gota gorda y guayar la yuca, como decimos. Salomón no sabía lo que era la candelá, lo cual David sí sabía. David era un hombre de campo. Era un hombre entre fieras. Él aprendió a defenderse, a atacar, a luchar. ¿Y qué decir de su experiencia militar? David fue un hombre de guerra, un hombre de batallas. En cambio, Salomón fue un muchachito acomodado. Lo más que sabía era las comodidades del palacio y los privilegios de la monarquía. ¿Qué mérito tenía Salomón? No tenía ninguno. Como no lo tenemos ninguno de nosotros. Segundo de Crónicas traza la línea davídica desde Salomón. No olvidemos el pacto de Dios con David. ¿Con quién? Con David. Segundo de Crónicas 7, el pacto davídico. Dios hizo pacto con David, no fue con Salomón. Fue con David. Y por su pacto con David, porque Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de acuerdo. Dios es un Dios de tratado. Dios es un Dios de compromiso. Por su compromiso con David, Salomón tuvo el privilegio de gozar de la gracia. Esa línea trazada desde Salomón hasta el retorno del remanente judío de la cautividad babilónica. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que llegó un momento tal en la historia de Israel, en la historia del pueblo judío, que de estar en lo más alto, mire cómo comenzó Salomón, siendo engrandecido, ¿lo notó? Salomón comenzó con gloria, un reino unificado. Y de buenas a primeras, al pasar el tiempo, toda esa gloria se desboronó, se fue abajo.
el Señor se apartó. Hermano, para que nos demos cuenta cómo la historia nos deja lecciones de vida. La historia bíblica es una lección de vida para aquellos que quieren ser fieles a Dios. ¿Usted quiere ser fiel a Dios? Aprenda de la historia de Dios. Aprendamos a ser fieles. Ahora, ¿cómo vamos a aprender a ser fieles? La historia nos enseña. ¿Qué nos enseña? Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles, ¿verdad? Porque son demasiadas cosas. Para eso usted tiene la Biblia, ¿verdad? Para usted estudiarla en su casa. Para usted dedicarle tiempo en su casa, a solas. Lea la Biblia, hermano. No se conforme solamente con oír predicación. Oír predicación es bueno, pero también es bueno tener un tiempo a solas con la palabra de Dios. No descuide eso. Hermano, lo primero es, en la historia que se repite en 2 de Crónicas de la línea davídica, capítulo 1 al capítulo 9, ahí usted va a encontrar un recuento del reino de Salomón. Eso es lo que usted va a ver ahí. ¿Y qué aprendemos de todo lo que hay ahí? Aprendemos que hay que mantenerse en la fe como se comienza. ¿Cómo usted comenzó la fe? ¿En pecado? No, eso no tiene sentido. Usted comenzó la fe en obediencia. Usted obedeció el llamado de Dios, ¿sí o no? El evangelio de Jesucristo. Y al oír el llamado de Dios, usted abrazó la verdad de Dios y entregó su vida al Señor. Se arrepintió de sus pecados y tomó la decisión determinante de poner toda su fe en Jesucristo. Así fue que usted comenzó. Pues déjeme decirle que la historia nos enseña que hay que mantenerse en la fe como se comienza. Comenzamos con arrepentimiento, comenzamos con fe, comenzamos con entrega, comenzamos con un amor sacrificial. Por eso Apocalipsis habla a la iglesia de Éfeso: has perdido el primer amor. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Hermanos, la historia bíblica nos enseña, nos deja como lección que hay que mantenerse en la fe como se comienza. Y eso lo vemos en la vida de Salomón. Él comenzó bien. Si usted mira conmigo en el texto, versículo 7, 2 de Crónicas 1:7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora, versículo 10, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Óigame, mi hermano. Qué manera de comenzar la vida de fe, nuestra relación con Dios.
¿Y qué le dijo Dios? Versículo 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y lo que no pediste, te daré, riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán lo que vendrán después de ti. Gloria a Dios. Eso pasa, hermanos, cuando comenzamos a serle fiel a Dios. Y ni se diga cuando nos mantenemos fiel a Dios. Hermanos, aprendemos a ser fiel, manteniéndonos en la fe como se comienza. Usted comenzó fiel, manténgase fiel. Usted comenzó firme, manténgase firme. Usted comenzó amando a Dios, ame a Dios. Usted comenzó entregado y dedicado a Dios, manténgase así. Mantenga la fe como la comenzó. Salomón empezó su reinado en comunión con el Señor. Pero poco a poco, usted que conoce la historia, su corazón se alejó. ¿Sientes tú en tu interior que te estás alejando de Dios? ¿Percibes tú algo de alejamiento hacia Dios y las cosas de Dios? Salomón poco a poco alejó su corazón y empezó a buscar otras cosas aparte de Dios. Adorar los dioses ajenos de sus muchas mujeres. En Deuteronomio 17:14, note conmigo rapidito, si no lo tiene, escuche. Deuteronomio 17:14. Dice el texto: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Escogió Dios a Salomón? Lo vimos en el texto, ¿verdad? Capítulo 1 de segundo de Crónicas. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Era Salomón extranjero? No, era del pueblo, hijo de David. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Agarra el 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Se olvidó de la palabra de Dios. Alejó su corazón de Dios y de su palabra. Dios le advirtió a Salomón a través de su ley, y no solamente a Salomón, sino a todos los reyes, los anteriores y los posteriores. Les advirtió que no multiplicaran los caballos, los carros y mucho menos esposas.
ni oro. Pero Salomón hizo todo eso al pie de la letra. Hermanos, si vamos a aprender a ser fieles, tenemos que mantenernos en la fe como comenzamos. Si usted comenzó entregando su vida al Señor, manténgase así. Entregado a Él, dedicado a Él. No se desvíe. Aun cuando los años del reinado de Salomón fueron sin duda algunas de las mejores de Israel, hay que reconocer eso, ¿verdad? Pero ¿en qué eran épocas de gloria, de oro? En lo espiritual, en lo moral, nada que ver. En términos de riqueza, fama, poder político, Salomón fue inigualable. Pero fueron los peores en términos de devoción espiritual a Dios. Salomón comenzó siendo un hombre devoto a Dios. ¿No lo vio en el texto cuando ofreció 1000 holocaustos? Algo exagerado, ¿verdad? Pero, óigame, cualquiera se admira. Óyeme, pero cuánta espiritualidad. Hermano, así comenzamos nosotros todos. Comenzamos entregados al Señor, apasionados por el Señor, amando al Señor y las cosas del Señor, siendo fieles. Ahora la pregunta es, ¿te mantienes así? ¿Te mantienes como comenzaste? Salomón empezó a reinar en el altar, ofreciendo sacrificios al Señor y pidiéndole sabiduría, pero eso no continuó. Alejó su corazón. El reino fue en verdad glorioso, pero declinaba en todo sentido. ¿De qué te vale a ti alcanzar reconocimientos, honores, posiciones, aplausos, si tu relación con Dios está dañada y deteriorada? ¿Se da cuenta, hermano? La palabra de Dios es clara, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas pues serán añadidas. Es un asunto de prioridad. Si Salomón se hubiera mantenido como comenzó, poniendo primero a Dios en su vida, la historia fuera otra. Hermano, hermana, nunca quite a Dios de primero en su vida. ¡Nunca! Que Dios sea su máxima prioridad cada día de su vida. Manténgase así. Pero no solo eso aprendemos. Ya vimos primero, mantenerse en la fe como se comienza. Así aprendemos a ser fiel. Lamentablemente, el reino de Judá comenzó a declinar. Y hablo de Judá porque segundo de Crónicas es exclusivo de la tribu de Judá. Ahí no se habla nada de la tribu del norte, porque ustedes saben que la tribu del norte desapareció. Por eso mismo, por su desvío, por apartarse de Dios y de la ley de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, en los capítulos 10
al 12 de Segundo de Crónicas, ahí encontramos que ya ese reino glorioso, ese reino unificado, ¿verdad? Ese reino de Salomón, que comenzó a declinar por la infidelidad de Salomón, ese reino, después de la muerte de Salomón, pasó a manos de su hijo Roboam. Y es lo que vemos en estos capítulos 10 al 12. Dice el versículo 1 del capítulo 10, Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Deténgase ahí. Tu padre agravó nuestro yugo. ¿Recuerda lo que yo dije al principio de Salomón? ¿A dónde fue que se crió Salomón? En el palacio, ¿verdad? Salomón no sabía lo que era pasar hambre. Salomón no sabía lo que era coger calor allá afuera. Estoy hablando en el lenguaje actual, ¿verdad? Salomón no sabía lo que era coger un carro público, coger una voladora. No sabía eso. Salomón no era un hombre de codearse con la gente. Era un hombre de palacio, un riquito, un popi. David era un guaguaguá, pero no le enseñó a su hijo a que también hay que pensar en los guaguaguá. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Tan sencillo como ponerle más cargas, más impuestos al pueblo. Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora, alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Una propuesta, ¿verdad? Un reclamo del pueblo al rey. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días, y el pueblo se fue. Hasta ahí es algo sensato, ¿verdad? Cuando se van a tomar decisiones importantes, decisiones que afectan a la colectividad, hay que pensarlas, hay que meditarlas, hay que razonarlas, hay que consultarlas. Fíjense que los gobernantes, los presidentes, tienen sus asesores. Roboam quiso hacer uso de sus asesores, ¿verdad? Versículo 6. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Es decir, los asesores de su papá. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente. Nota la expresión. Si te condujeres humanamente con este pueblo, si tú te pones en el lugar de ellos, si tú te cercioras de la realidad que ellos están viviendo, si tú haces una cuanta visita sorpresa, pero de verdad,
y te tire el ojo, y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. ¿No le parece eso un consejo sensato, sabio? Lo único que él tenía que hacer era eso. Déjame ver qué es lo que está pasando mi gente, mi pueblo. Sus precariedades, sus necesidades. Déjame investigar eso. Déjame hacer una encuesta, a ver cómo está el parecer de la gente. Mas él, versículo 8, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él. Los popis. Su juntilla. Su clan. Su corillo. Los riquitos. Y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirá: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Para que usted vea la mentalidad de los ricos cuando están en el poder. Piensan más en ellos y en su realidad que en la realidad de la mayoría. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que hay detrás de todo esto es las oportunidades de Dios para enderezar las cosas. Hermanos, si vamos a aprender a ser fiel a Dios, ya vimos primero, mantenernos en la fe como se comienza. En segundo lugar, aprovechar las oportunidades de Dios. Óigame, todos los días que Dios te da, cada vez que te levantas, es una oportunidad de Dios. Tal vez el día de ayer fue un día no tan bueno delante de Dios. Pero hoy Dios te permitió abrir los ojos para volverte a Él. Aprovechemos las oportunidades de Dios. Roboán no aprovechó las oportunidades de Dios. ¿Quién fue que encabezó ese reclamo? ¿No fue Jeroboam? Un enemigo de su padre. Óigame, es una oportunidad que Dios te está dando, Roboam, para ponerte a una con el pueblo, unificar al pueblo y mantener el pueblo unido en Dios, no en tus caprichos, ni en tu obstinación. Usted que conoce la historia recordará que el reino se dividió, se desbarató, se rompió. Roboam heredó el trono, se le dio una oportunidad dorada para traer a la nación de regreso al Señor, pero de tal palo, tal astilla. Como su padre Salomón, Roboam se crió en el lujo y estaba ajeno a las cargas del pueblo común. ¿Sabe qué le faltó a Roboam? Percepción.
discernimiento, sabiduría. Le faltó percepción para reconocer el buen consejo cuando se le dio. Todos los días Dios quiere aconsejarnos. La pregunta es, ¿buscas el consejo de Dios? Todos los días tenemos que ir aquí, buscando el consejo de Dios. Pero no solo buscarlo, sino hacerle caso. Hazle caso a Dios. En el capítulo 12, versículo 1, note conmigo, segundo de Crónicas 12:1, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Roboam dejó la ley de Dios. ¿Y por qué? Versículo 14, segundo de Crónicas 12:14. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. No dispuso su corazón para buscar a Dios. Tiró al suelo, menospreció el consejo y las oportunidades de Dios. ¿Sabe por lo único que el Señor preservó el reino del sur? No fue por Roboam y mucho menos por Salomón. Fue por amor a David, a su amado David. Así nos lo dice la Biblia. Porque Dios es un Dios de compromiso. Dios es fiel a su pacto. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios no mira carita bonita. Dios no anda mirando eso. Dios no mira como mira el hombre. ¿Qué mira el hombre? Lo que está delante de sus ojos. No, Dios mira el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón buscando a Dios? Roboam no buscó a Dios de corazón. Hizo lo malo. Entonces ya hemos visto. Si vamos a aprender a ser fieles, ¿qué es lo primero? Mantenerse en la fe como se comienza. Y en segundo lugar, aprovechar las oportunidades de Dios. Aprovéchala. Para buscar más a Dios, acercarte más a Dios y ayudar a los tuyos a buscar de Dios. Por último, ya a partir del capítulo 13 hasta el último, usted va a comenzar a ver una serie de sucesiones de reinado. Un reinado tras otro. Unos, ¿verdad?, más largos que otros en cuanto a tiempo. Y eso es una muestra de cómo el reino, ese reino glorioso que comenzó con David y luego pasó a manos de Salomón, y ya vimos cómo ese reino glorioso fue decayendo y de repente, desbaratado, ese reino, hermanos, decae. De manera total. Y ya lo leímos en el último capítulo. ¿Qué pasó allí? Dios entregó al reino del sur a las naciones extranjeras, a los babilonios. Fueron llevados
cautivos a Babilonia. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de Segundo de Crónicas: a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá. Las únicas veces que usted ve mencionado un rey del norte es solamente para eso, para mencionarlo, como referencia histórica. Pero ya dije que este libro de Segundo de Crónicas es exclusivo de la historia del reino del sur. Por eso dice ahí: reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Y luego de él, capítulo 14, versículo 1, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Y uno que otros reyes, fueron piadosos, buenos. Uno por una parte de su reinado, otro de manera completa. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Josías, ¿verdad? Y qué decir de Josafat también. Es decir, ahí usted ve una serie de reinados, cada uno de ellos con particularidades, detalles interesantes. Por eso le animo a que lo lea. Ya más adelante pudiéramos hacer una serie sobre los reinos de Israel, los reyes de Israel. Ahora, lo que nos compete ahora, hermanos, es, a manera de panorámica, darnos cuenta que mientras los reyes de Israel fueron en su mayor parte apóstatas, varios de los reyes de Judá fueron hombres de Dios que procuraron hacer que su pueblo volviera al Señor. Y ya mencioné algunos ejemplos: Josafat, Josías. Sin embargo, oiga esto bien, la infección del pecado ya había penetrado en ambos reinos, tanto el norte como el sur. Y fue solo cuestión de tiempo antes de que cayeran, al igual que el reino del norte. Por eso, hermanos, en tercer lugar, si vamos a aprender a ser fieles, tenemos que permanecer en el Señor a toda costa. Permanecer en el Señor a toda costa. ¿Por qué? Porque si no permanecemos en el Señor, vamos a decaer. Pastor, el cristiano cae. Pero venga acá. ¿Y qué es el cristiano? ¿Un ángel del cielo? ¿Un extraterrestre? El cristiano sigue siendo un pecador. Un pecador arrepentido, pero sigue siendo pecador. Con errores, con defectos, con problemas, con debilidades. Entonces, hermano, tenemos que permanecer en el Señor a toda costa, porque si no permanecemos en el Señor, en cualquier momento vamos a caer. ¿Por qué decayó Judá? Porque el pueblo se alejó del Señor y comenzó a buscar otras cosas más que a Dios. Dígase, dioses falsos. Al principio, ¿sabe cómo era la adoración de los de Judá? Era la adoración impía. Era secreta, por debajo. Entonces Dios tenía que enviar profetas
para que sepan que Dios estaba al tanto. No se burlen de Dios. Sigan ahí. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Adoraban a Dios en el templo, pero también adoraban a Baal y a otros dioses en secreto. Era una doble vida, una apariencia de piedad. Yo vengo a la iglesia, todo espiritualidad, toda santidad. Pero cuando salgo de aquí, mundanalidad, carnalidad, pecado. La Biblia es clara, la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis para los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne batallan contra el alma. O usted es de Dios o no es de Dios. O usted está en Cristo o está en el mundo. O usted vive en santidad o sigue en el pecado. Póngase claro. Entonces, cuando el Señor les enviaba castigo, se arrepentían por un tiempo, pero volvían a lo mismo. Entonces, cuando eso pasa, cuando somos rebeldes, cuando somos tercos, cuando somos necios, insensatos, cabeza dura, Dios tiene que darnos por donde nos duele. ¿Y qué pasó con Judá? Ya lo dije. El Señor desbarató eso. Con Dios no se juega. Fueron llevados cautivos. Así como el reino del norte. Entonces ya vimos. Si vamos a aprender a ser fieles, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en la fe como se comienza, aprovechar las oportunidades de Dios y permanecer en el Señor a toda costa. Ya para terminar, mire lo que dice 2 de Crónicas 7:14. No podemos terminar este mensaje sin leer ese versículo. Muchos de ustedes se lo saben bien. 2 de Crónicas 7:14 dice el texto. Podemos leer el 13 para tomar el contexto. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿cómo Dios va a hacer eso si no somos fieles? Aprendamos a ser fieles. Aprendamos a ser fieles, hermano. El pueblo de Judá pudiera haber llenado las condiciones que aparecen ahí, y Dios hubiera sanado su tierra, pero no se volvieron a Dios. Hermano, hermana, no descuide a su Dios. Porque de lo contrario, Dios se volverá en contra de nosotros. Tan sencillo como es. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. O usted está con Cristo o no está con Cristo. Póngase claro. Aprendamos a ser fieles. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la bendición de poder abrir tu palabra y detenernos en este libro histórico de la Biblia, el libro de Crónicas. Muchos detalles,
muchas cosas que ver, que aprender ahí. Pero qué bueno, Señor, que podemos detenernos en este punto, tomando en cuenta que tú nos dejaste estas cosas para que aprendamos a ser fiel. Tú quieres que tu pueblo sea fiel. Tú quieres que cada creyente sea fiel. Oh Señor, queremos ser fiel. Perdónanos, Señor. Perdónanos las tantas veces que no hemos sido lo suficientemente fiel como tú esperas de nosotros. Te rogamos de corazón que nos ayudes. A través de tu palabra, Señor, tú sigas trabajando en nosotros, trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que nuestra fe se fortalezca y bajo ninguna circunstancia nos apartemos de ti. Cuídanos, Señor, de alejarnos de ti. No hay nada peor en la vida que apartarnos de ti. Descuidar nuestra relación de intimidad contigo. Guárdanos, Señor. Ante ti nos rendimos, Padre. Llénanos de tu Santo Espíritu, que sea Él quien nos controle todo momento. Presentamos ahora la ordenanza, la cena del Señor. Bendice ese tiempo, Señor, que tu pueblo esté a una, en un mismo sentir en Cristo, celebrando este recordatorio. Cristo dando su vida por nosotros y prometiendo que un día nos reuniremos con Él y estaremos con Él para siempre. Gracias, Padre. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Todos decimos? Amén. Aleluya. Bien, mis hermanos, vamos a prepararnos